Hola a todos, soy Katia Dole del Colegio de Naturopatía OCNFENACO de España. Estoy feliz de estar aquí con vosotros en el cuarto congreso de Benedict Lust con esta ponencia que se titula Intervención naturopática personalizada en el trastorno del espectro autista con comorbilidad obsesiva. Un estudio de caso desde la teoría de la complejidad y el análisis del electroencefalograma. Me presento brevemente. Soy la fundadora de la Fundación Katia Dole, llevo 15 años investigando en naturopatía en torno a la teoría de la complejidad, especialmente para casos complejos, y he desarrollado un método que hemos implementado en la Fundación para obra social. Tengo también mi consulta de obra social en la Sierra Sur de Jaén. Tengo 5 libros publicados y, bueno, pues además nos dedicamos a la investigación y os quiero presentar pues este último trabajo sobre TEA y comorbilidad obsesiva, un estudio de caso. Este preprint está publicado en Zenodo, os dejo los links para que podáis revisarlo a quien le interese ver todos los detalles, pues en la exposición aquí no puedo detallar exactamente todo lo que recoge el estudio. Vamos a hablar de comorbilidad obsesiva, entonces antes de entrar en materia del estudio quiero primero explicar qué es la comorbilidad obsesiva. Pues esta se define como la coexistencia de patrones persistentes de pensamiento repetitivo, rigidez cognitiva y conductas perseverativas que exceden las estereotipias nucleares del TEA y comparten mecanismos funcionales con los trastornos obsesivos compulsivos, como el TOC. Es decir, hay una rumiación no emocional, un hiperenfoque rígido, resistencia al cambio y conductas repetitivas con función más bien autorregulatoria, que no tanto ansiolítica. La comorbilidad en el TEA limita aún más que los rasgos TEA, pues la calidad de vida puede verse muy deteriorada por esta comorbilidad. Por eso es muy importante conocerla y atenderla. Los estudios epidemiológicos indican que entre un 17 y un 37% de las personas con TEA presentan síntomas obsesivos compulsivos clínicamente relevantes. El TOC, por ejemplo, se sitúa entre un 5 a un 17%, es un porcentaje bastante menor, pero en el autismo es realmente alto. Y lo que os quiero explicar en esta conferencia es que si abordamos la causa, el sistema puede cambiar. Es decir, si aplicamos la naturopatía al neurodesarrollo desde la teoría de la complejidad, la comorbilidad obsesiva se aborda entonces como un fenómeno emergente de la organización global del sistema nervioso. Es decir, que integra las dinámicas de redes cerebrales, la maduración progresiva de los circuitos inhibitorios y la interacción continua entre regulación sensorial, emocional, cognitiva a lo largo del tiempo, permitiendo intervenir sobre los procesos de desarrollo funcional que perpetúan los síntomas obsesivos. Es decir, como decimos en la filosofía naturista, tole causam muta sistema. Si abordamos la causa, el sistema cambia completamente. Este caso se trata de un niño de 8 años con un diagnóstico de trastorno de espectro autista y comorbilidad obsesiva, donde había asociados pues, muchos tics motores, fluctuantes, rituales, hiperalerta sensorial, un sueño inmaduro, un hipocorticalismo subclínico crónico, sin intervención farmacológica concomitante ni otras intervenciones terapéuticas estructuradas de forma simultánea durante el estudio. Las dificultades y problemas que presentaba este niño pues tenía un perfil de hiperarousal caracterizado por rigidez cognitiva, pensamientos perseverativos, ansiedad basal, dificultades en la regulación emocional, inmadurez del sueño y baja tolerancia a la frustración, junto con alteraciones de la atención, la inflexibilidad conductual, la interacción social y el juego simbólico, así como pues, episodios recurrentes de tics, motores, conductas obsesivas, tanto en el entorno familiar como escolar. Es importante entender que la comorbilidad obsesiva realmente reduce mucho la calidad de vida y que va asociado también a problemas de maduración del cerebro, como vamos a ver. El marco teórico de esta investigación es la teoría de la complejidad aplicada. Es decir, lo que vemos es una reorganización funcional en TEA. El cerebro funciona como un sistema complejo autoorganizado
y la rigidez y la obsesividad reflejan patrones estables, es decir, atractores, rígidos, que no varían en el tiempo. Los cambios coordinados pueden inducir transiciones no lineales, es decir, simultáneas, y la mejoría clínica puede preceder al cambio de los biomarcadores, porque es tan complejo el sistema nervioso que realmente se reorganiza y después cambian esos biomarcadores. Puede resultar difícil entender la teoría de la complejidad. Quiero aprovechar para desarrollar mejor el marco teórico para que todo el mundo pueda entenderlo, puesto que no es una novedad, ¿verdad? Pero poca gente trabaja con este concepto de sistemas complejos. Entonces tenemos un caso donde tenemos síntomas nucleares del TEA solapados con los síntomas propios más bien de las obsesiones del TOC. Si nos fijamos solamente en el diagnóstico, en los síntomas, no vamos a entender el problema, pero si lo analizamos desde la perspectiva de sistemas complejos, podemos llegar a comprender qué es lo que sucede. Es decir, un cerebro neurodivergente no funciona como la suma de déficits aislados, sino como un sistema dinámico, autoorganizado, y en este marco la rigidez y la obsesividad no son un único fallo, sino patrones estables del sistema. Es lo que la teoría de la complejidad llamamos atractores, estables, rígidos, no varían. ¿Cuál es la idea clave de la complejidad? Pues que estos sistemas complejos, con pequeñas modificaciones coordinadas en varios parámetros, pueden generar una reorganización funcional amplia, sin necesidad de cambios lineales ni inmediatos en cada biomarcador. Esto es precisamente lo que nos permite entender por qué puede haber mejorías clínicas tempranas tan rápido, incluso cuando algunos marcadores neurofisiológicos, como veremos ahora, aún no se han normalizado completamente. Desde este enfoque, la intervención de este estudio no busca suprimir un síntoma obsesivo concreto. No, el objetivo fue modificar las condiciones de base del sistema para buscar esa regulación a partir del estrés, el sueño, el eje suprarrenal, la neuroinflamación, riego sanguíneo y también la actividad del electroencefalograma, para facilitar una transición a un estado de mayor flexibilidad funcional. Y aunque estos procesos suelen abordarse desde la psicología o la psiquiatría, la naturopatía dispone de un cuerpo creciente de evidencia clínica y observacional en la modulación de sistemas reguladores implicados en la cognición y la emocionalidad. Este estudio se sitúa en un marco de salud integrativa, es decir, no pretende sustituir modelos diagnósticos convencionales, sino aportar evidencia exploratoria sobre procesos de reorganización funcional en un sistema neurobiológico complejo. Y os he puesto una imagen que es con la que trato de explicar la teoría de la complejidad, esa especie de bola de lana, porque visualiza exactamente estas ideas clave, es decir, es un sistema complejo, no lineal, no interconectado, no hay un único nudo causal. Todo está relacionado. La rigidez y esa perseveración son esos nudos que se han quedado estabilizados, como fijos. Y un cambio sistémico se produce no cortando un hilo, sino aflojando toda la red. Es decir, los nudos es como si fueran los atractores y la tensión, esa rigidez funcional. Entonces, el aflojamiento progresivo es el que nos da esa reorganización no lineal, casi simultánea. Y esta metáfora, pues me gusta explicarla para que puedan entender lo que voy a explicar después, que es muy importante. Así que vuelvo a explicarlo brevemente. Si podemos coger esta imagen como referencia e imaginarlos, aunque sea de forma intuitiva, el cerebro como una bola de lana con múltiples nudos. La rigidez cognitiva no es solo un nudo aislado, sino una red de tensiones y nudos interconectadas. Si tiramos de un hilo, de uno solo, lo que hacemos es bloquear el sistema. Pero si aflojamos varios puntos a la vez, la estructura global puede respirar, coge
otro movimiento y puede reorganizarse. Esto es lo que ha sucedido en este caso. El método para recopilar los datos ha sido la intervención naturopática personalizada, donde hemos utilizado durante 4 meses medicina tradicional china, de Santa Hildegarda, aminoácidos, adaptógenos, vitaminas. La medición de los resultados cualitativos se ha hecho con listados de los padres y los profesores, evaluando todas las áreas, la ejecutiva, la regulación emocional, el procesamiento sensorial, las competencias sociales, el lenguaje y la comunicación, rendimiento académico y autonomía adaptativa. Y la medición de los resultados cuantitativos lo hemos hecho con el electroencefalograma, si bien quiero describir el tipo de electroencefalograma porque pues, hay diferentes calidades. Esta es la calidad a nivel europeo mejor que se conoce, con el registro en reposo, con ojos abiertos y cerrados, y después el procesamiento espectral y una comparación normativa con base de datos estandarizados según NeuroGuide, y la localización funcional, que también es muy importante, mediante Loretta. Bueno, os muestro aquí el resultado del mapeo cerebral en este caso, para explicaros un poquito el mapeo cerebral en qué consiste. Esta imagen, donde se compara la actividad del cerebro de este niño en concreto con una base de datos normativa por edad, pues como veis tiene diferentes colores. El verde significa que está dentro de la normalidad, también el blanco. Bien, el amarillo es una desviación leve, el rojo es una desviación marcada hacia la hiperactivación y el azul también es una desviación marcada, en ese caso potencia por debajo de la norma, que en este niño pues el azul no está presente. Pero sí vemos como en las ondas beta y especialmente high beta tenemos una desviación muy marcada que muestra esa hiperactivación. Después tenemos otros valores que se analizan, como la asimetría de amplitud, que se observa para ver si hay desviaciones interhemisféricas. No es el caso, en este caso no hay un predominio lateral patológico. Se observa la coherencia también, una hipercoherencia funcional generalizada, como es el caso aquí. Indica que hay una organización de red rígida y con baja diferenciación funcional, muy típico en el TEA. Y el phase lag, que es el desfase temporal, donde se observan las alteraciones generalizadas en la temporización interregional, con, en este caso, una sincronización temporal ineficiente entre áreas cerebrales. Además de esto, tenemos la imagen que saca Loretta, donde se ve un exceso de las ondas high beta proveniente del área de Brodmann 10, como vemos aquí, que es la zona roja en el estudio inicial. Al inicio, este niño estaba con el cerebro intentando regularse pensando, usando el control ejecutivo, el lenguaje, las normas, la anticipación, manteniéndose funcional a costa de un gran esfuerzo cognitivo. Es un sistema que se sostiene por hipercontrol, o sea, el niño está todo el día, 24 horas al día, tratando de hipercontrolar con una vigilancia constante, una rigidez y una compensación cognitiva forzada. Esto en la clínica se observa como ansiedad, impulsividad, tics, agotamiento, necesidad de control. Y es que esa comorbilidad obsesiva es solo la punta del iceberg, ¿no? Muchas veces vemos la comorbilidad como puros síntomas. Bueno, la evaluación del electroencefalograma en este caso pues nos dio, antes de la intervención, un exceso marcado de zeta frontal, hipercoherencias generalizadas en delta, zeta, beta y high beta, que indican esa rigidez de red, como hemos dicho, muy frecuente en el TEA, un pico alfa posterior en condición de ojos cerrados con una amplitud muy elevada. Sin embargo, una actividad de alfa en condición de ojos abiertos muy pobre. Exceso marcado generalizado de las ondas beta y high beta, y ese origen de esas ondas estaba focalizado en BA10, que es la corteza frontopolar, responsable de ese hipercontrol cognitivo del que estábamos hablando. El ratio zeta high beta es un ratio muy bajo, es decir, hay un hiperarousal generalizado, y las asimetrías de amplitud interhemisférica son abundantes y marcan un patrón demasiado denso, desorganizado y generalizado.
Así es como empezó este niño y he marcado en naranja las variaciones más grandes que va a tener a los 4 meses. La intervención terapéutica, pues para mover ese atractor patológico, como hemos dicho, se utiliza una fitoterapia combinada capaz de generar una sinergia y capaz de mover ese atractor. Usamos en una primera fase de 2 meses Glycyrrhiza glabra, Amaranthus, Eleutherococcus, Anshenbu Chinpian, que es una fórmula china, otra fórmula china, Bunaoyang Chenpian y Taurina. Como veis, todos tienen una función fisiológica que se suma y se complementa, es decir, para buscar esa sinergia, ya sea subiendo el cortisol al mismo tiempo que mejorando la perfusión sanguínea cerebral, mejorando la resiliencia del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, la regulación emocional, también cognitiva, y la maduración del sueño, que no deja de ser importante para que el cerebro pueda madurar. En una segunda fase, del tercer y cuarto mes, se varían un poco los suplementos y se pone Yiawei Xiao Yao San, el Locimum, el Eleutherococcus, de nuevo Anshenbu Xianpian, repetimos aquí una fórmula de Santa Hildegarda y 2 vitaminas, el P5P y el folato. Bien, en esta segunda fase se busca de nuevo sumar y potenciar el efecto de todos estos suplementos, siendo que uno pues ayuda a la regulación emocional, el otro ayuda a bajar el cortisol, el eleuterococo aumenta la resiliencia del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, tenemos para regulación emocional, para eliminar la bilis negra según Santa Hildegarda, que a mí me parece un concepto súper importante a tener en cuenta, pues estamos hablando de neuroinflamación de base y, de nuevo, cofactores neurometabólicos. El resultado de este caso, según el electroencefalograma, voy a destacar 3 cambios, los más importantes. El primero es la emergencia de un pico alfa con ojos abiertos. Como veis en la primera evaluación no había ningún pico y en la segunda evaluación ha aparecido un pico alfa que estaba ausente. Es decir, el sistema ha salido de un estado caótico dominado por la hiperactivación y ha comenzado a organizar un atractor regulador funcional capaz de modular la actividad cortical excesiva. Con lo cual hemos provocado ya un cambio en la dinámica del sistema y hay ya la primera señal de maduración neuronal incipiente que antes no teníamos. El segundo cambio es los cambios observados en Loretta. Como veis, las 2 imágenes de la primera evaluación y la segunda evaluación, donde el cerebro inicia regulado desde la zona BA10 y necesita estar siempre haciendo algo, continuamente, para no desbordarse. Es como controlo y para controlar estoy continuamente con esa rumiación. Y el cerebro empieza a regularse después, como vemos en la evaluación a los 4 meses, desde la zona BA23, que es otra zona bien diferente y puede estar sin hacer nada, sin colapsar. Esto es lo nuevo. Hay un cambio en la dinámica del sistema del control de la integración, por lo cual el cerebro deja de sostenerse a base de hipercontrol y de esfuerzo continuo, y empieza a organizarse desde mecanismos internos de regulación, lo que se traduce, pues el niño le observamos, ¿no? Y vemos menos ansiedad, menos impulsividad, mayor capacidad de estar presente, de adaptarse sin agotarse, y esto es pues clínicamente muy importante porque el niño puede empezar a estar sin hacer nada, sin colapsar, y baja esa impulsividad reactiva, la ansiedad, los tics como un tipo de descarga tensional, mayor calma entre actividades, mejor adaptación social espontánea, es decir, está mucho más suelto, más cómodo, más relajado a nivel social, menos agotamiento tras cualquier esfuerzo cognitivo, porque siempre había un hipercontrol. Y el niño no solo es que se porte mejor, que sí les gusta mucho a los profesores y a los padres, es que se siente mejor, se siente mucho mejor dentro de su propia piel. Y entendiendo qué es lo que ha sucedido, es decir, el high beta no ha desaparecido,
esa onda no ha desaparecido, pero ¿y qué es lo que ha sucedido? Porque el high beta no ha desaparecido. Simplemente al estar ahora partiendo desde el circuito cingular posterior, y eso ya es integración sensorial emocional. No hemos hecho ninguna terapia de integración sensorial, solo ha cambiado. Ahora ya hay una coherencia interna del yo, una autorreferencia no verbal, una transición entre reposo y acción, por ejemplo. Y ese desplazamiento es muy relevante, porque el high beta no desaparece, pero deja de estar anclado al control frontal patológico, con lo cual ha habido un desacople progresivo del hipercontrol frontal. Y en términos de la teoría de la complejidad, que es lo que a mí me interesa hoy, pues el sistema abandona un atractor frontal rígido y se desplaza hacia un atractor diferente, todavía activado pero menos desorganizado. Y cambia el niño, cambia el sistema, cambia el niño. El tercer cambio lo vemos cuantitativamente en la Symmetry. Vemos la primera evaluación y la segunda evaluación con un cambio de organización del sistema, es decir, desde un punto de vista neurofuncional y de la complejidad, lo que se ve es menos caos difuso, menos desbalance global, como que todo mal a la vez, más diferenciación funcional, más estructura, aunque aún inestable. Esto es exactamente lo que se espera cuando un sistema complejo empieza a salir de un atractor rígido, es decir, no es que esté bien todavía, es que ya no está atrapado igual. Eso es lo interesante. Ha cambiado la dinámica del sistema, hay una señal de maduración neuronal incipiente y el niño sigue teniendo el diagnóstico, pero ya no vive ni funciona como antes. ¿Qué significa ese cambio a nivel de asimetría? Pues que hay un mejor balance interhemisférico, una menor dominancia patológica de un hemisferio sobre el otro y una mayor coordinación bilateral. Por lo cual, funcionalmente, ¿cómo se traduce en el niño? Pues mejor control motor, menor impulsividad reactiva, mayor estabilidad emocional, mayor capacidad de transición entre estados. Y esto no depende de si el high beta está más alto o menos alto, sino que ya es un cambio estructural de la organización, no solo en la intensidad. Y las mejorías cualitativas pues son muchas y lo importante del caso es que, como hemos dicho, el cambio no es lineal, por lo cual las mejorías se dan en todas las áreas. Os pongo solamente el cambio en positivo, entendiéndose pues que anteriormente el niño estaba pues con todo lo contrario, es decir, funciones ejecutivas cambian hacia la atención sostenida, no olvida ya la agenda, mayor tolerancia a la frustración, planificación espontánea en juego y tareas escolares. A nivel de regulación emocional pues ya tiene mucha más calma, tiene un sueño profundo y estable, como es muy necesario en los niños, mejor tolerancia al error, conducta regulada ya, procesamiento sensorial mejora, mayor tolerancia a estímulos auditivos y táctiles, por ejemplo, tolera ruidos sin cascos, acepta la ropa, expresa sus preferencias con reducción de conductas de evitación. Y a nivel de competencias sociales también se observa un cambio importante con búsqueda ya activa de la interacción, un juego simbólico, interés afectivo por los pares y cooperación en grupo. El lenguaje y la cognición verbal, que en este caso era como muy notorio, pues empieza ya a preguntar conceptos complejos, explica su día, canta en inglés, tiene mucha menos verborrea. En el ámbito académico, pues hay una motivación mucho más alta, mejora en idiomas, empieza con alemán incluso, cese de conductas disruptivas, participación en actividades grupales y la autonomía adaptativa mejora también, ya se viste solo, entra solo en clase, elige actividades. Como vemos, cambia todas las áreas, como simultáneamente. Y quiero coger uno de esos cambios para volver a explicar la teoría de la complejidad, puesto que en este caso pues es muy interesante cómo disminuye el lenguaje compulsivo, cuando no hemos hecho ninguna intervención a nivel de lenguaje, de ningún tipo. Y lo interesante no es que mejore el lenguaje en realidad, sino que deja de ser necesario que el niño hable sin parar para regularse. Esto es lo interesante, cuando el sistema cambia de organización y el síntoma pierde su función y simplemente desaparece. ¿Cuáles son los cambios que han provocado esto, que han sumado, que han generado este cambio general? Pues
que hay menos presión en el frontal, como hemos visto, es decir, hay menos hipercontrol, menos necesidad de verbalizar para regularse, porque cuando baja el control frontal forzado que tenía aquí, pues baja la verborrea compensatoria. Al mismo tiempo, mejora la regulación sensorial. ¿Por qué? Porque sube el alfa, aparece un pico alfa y la asimetría mejora. Entonces el cerebro pues filtra mucho mejor, se satura menos, se regula desde dentro. Es decir, no tiene tanta necesidad de hablar para descargar. Y la mejoría de la conectividad a nivel de los temporales, debido a que mejora la conectividad en banda Z, esto mejora la integración temporal límbica, menos activación automática del circuito lenguaje-emoción, menos habla impulsiva y repetitiva. Y en este ejemplo, pequeño ejemplo sacado de todo lo que hemos visto, vemos cómo actúa esa teoría de la complejidad. Las conclusiones del estudio es que pues, en esta intervención naturopática, tras 4 meses de intervención personalizada, porque no he comentado que en la comorbilidad obsesiva observamos que todos los mapeos son diferentes, por lo cual no hemos podido realizar como un protocolo para comorbilidad obsesiva, sino que lo que entendemos es que hay que aplicar la filosofía naturista, buscar la causa individualmente. En este caso, pues, con una intervención personalizada se observa esa mejora clínica sustancial y transversal de el TEA y la comorbilidad obsesiva, con las mejoras funcionales a todos los niveles, ejecutivas, emocionales, sensoriales, sociales y comunicativas, que sin embargo fueron más marcadas que los cambios cuantitativos, evidenciando ese desacople clínico neurofisiológico. Esto otros investigadores ya lo han observado también. Primero vienen las mejorías cualitativas y después, en el tiempo, se observan las cuantitativas que justifican las primeras. Los hallazgos son compatibles con procesos de reorganización no lineal propios de sistemas complejos, como hemos visto, y la rapidez y coherencia del cambio pues resulta realmente poco probable que se deba a que el niño ha madurado. De hecho, con 8 años esto pues no sucede naturalmente y pues respalda que la intervención es la que ha inducido este cambio. Y el caso pues aporta evidencia preliminar del potencial de la praxeología naturopática personalizada para modelar sistemas neurobiológicos complejos en autismo. Pronto iremos sacando más investigaciones en esta línea. Estas son las referencias del estudio, aunque recomiendo revisar el estudio publicado, pues lo explicamos de otra manera, en otro tipo de profundidad. Y bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado, os haya resultado interesante. Nosotros seguimos trabajando para demostrar que la ciencia naturopática tiene mucho que decir todavía. Os dejo mi contacto y nos vemos en otra ocasión si Dios quiere. Saludos para todos.